Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, comienza Getafe Despierta. A lo largo de 2 horas comentaremos la actualidad informativa local. En unos minutos iniciaremos ese repaso junto a los periodistas Raquel González y Miguel Ángel Gasco. Comenzaremos comentando la consulta ciudadana que los próximos días pondrá en marcha Ahora Getafe para decidir si su voto es favorable o no para la aprobación de las ordenanzas fiscales 2017, que curiosamente y previamente habían consensuado con el Gobierno local. Tras la habitual tertulia con periodistas, hoy estrenamos sección Vive tu maternidad, un espacio en el que hablaremos con expertos, matronas, psicólogos, asociaciones que persiguen hacerte la vida más fácil en esta aventura que es para toda la vida. Y tras Vive tu maternidad, 2 protagonistas. Juan Ramón, el padre del pequeño que se precipitó en ese puente cercano a la Ciudad de los Niños, que nos contará en primera persona cómo sucedieron los hechos y hará una denuncia pública para que estos hechos no vuelvan a producirse. Y terminaremos hablando con Marcos Avellaneda, presidente de AGE, que nos traerá todos los detalles de Cañas por Getafe. En unos minutos arrancamos, después de escuchar unos consejos publicitarios. El Ayuntamiento de Getafe presenta la 9ª edición de Getafe Negro, el Festival de Novela Policíaca de Madrid. Desde el 13 hasta el 25 de octubre, el Cuervo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura. Disfruta con Getafe Negro. Vuelve de Cañas por Getafe. El 14, 15 y 16 de octubre disfruta de caña y tapa por 2,50 €. Los pinchos más ricos y las cervezas más frescas. Participan 34 establecimientos, organiza AGE Getafe y colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Y ahora sí, ya me acompañan en el estudio de Getafe Radio Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Y a mi izquierda, Miguel Ángel Gasco. Buenos días a ti también. Buenos días. Pues como os decía, hoy vamos a comenzar abordando un tema polémico y es esa consulta ciudadana que ha convocado ahora Getafe para el próximo fin de semana y el lunes. Una votación tanto en urna como telemática que está siendo muy comentada en los últimos días, tal vez porque las garantías para el recuento, para el conteo de esos votos, pues se están poniendo en entredicho. ¿Cómo habéis vivido vosotros ese anuncio de consulta y eso y no sé si conocéis con detalle esos mecanismos que han articulado para realizar la votación? Con detalle no, porque yo creo que ni ellos mismos saben exactamente cómo lo van a articular y cómo se va a proponer esa votación en urna. Es muy bonito decir, vamos a sacar urnas a la calle, pero detrás debería haber unas garantías democráticas que avalen
que esa consulta se va a producir con garantías, sin que nadie intente manipularla, en diferentes controles, sin que nadie pueda votar en diferentes puntos a la vez. O sea, hay determinadas características en una votación, y por eso en las votaciones, cuando nos acercamos a las urnas cada 4 años a elegir a nuestros representantes, hay tantísimas garantías. Las urnas están custodiadas, hay un censo cerrado en el cual cada uno tiene que ir a su mesa para votar, se le toma nota, se comprueba que la identidad de esa persona es la adecuada. Hay una mesa de votación con un presidente con determinados vocales que equilibran y dan fe de que no se pueda manipular ningún tipo de urna. Bueno, pues hay determinadas garantías que en esta convocatoria pues entendemos que no se van a poder producir. Y ya nos decían que era con gran orgullo que habían desplegado todas sus posibilidades para poner 7 urnas. Yo quiero saber cuánta gente va a haber en cada una de las urnas, quién se va a encargar de ese recuento, después se van a guardar esos votos para que puedan ser visados, cómo se va a vigilar que no se pueda votar en determinados sitios, porque nos hablaban de no, vamos a tomar el número del DNI. No sé si la ley de protección de datos esto estaría muy de acuerdo, o podrían meterse en un lío en caso de que alguien quisiera reclamar. Me parece que una consulta hecha con tanta premura, con tan poquitas garantías, tiene muy poca fiabilidad a la hora de decidir algo que va a afectar a 180.000 personas, que son los vecinos de Getafe. Creo que es una broma de mal gusto el haber estado varios meses negociando con los partidos de gobierno, con el Partido Socialista de Izquierda Unida, unas cifras, unas ordenanzas que encima son muy complejas, que no es algo que puedas decir sí o no, porque puedes decir que sí al IBI y no al numerito. Son cifras demasiado complejas y con demasiadas matices que ni siquiera los mismos políticos casi las entienden, porque nos encontramos el año pasado pues bueno, con auténticas barbaridades a la hora de proponer determinadas cosas, con lo cual si ellos mismos ni siquiera lo entienden, que están metidos dentro, que tienen acceso a todos los técnicos, se pretende que la gente que pase por la calle se acerca a una urna y diga sí o no, en base a qué criterios. Yo creo que es una tomadura de pelo. Además es que ese voto es determinante. Ellos mismos han dicho que si sale sí, aprobarán las ordenanzas, el borrador de ordenanzas el 19 de octubre en pleno, y si sale no, dirán que no. O sea, es determinante esa consulta. Es como lanzar una moneda al aire, la sensación que transmite, ¿no? Es decir, bueno, pues si sale cara a cara y si sale cruz cruz en un tema como bien está comentando. Y todos imaginamos que va a salir positivo, porque es lo lógico, pero no sería el primer ejemplo, y tenemos ejemplos muy cercanos como el Brexit o como Colombia, en las que todos pensábamos, pero qué barbaridad, ¿cómo se van a ir? Se les va de las manos. Bueno, en primer lugar, es cierto que llevan varios meses de negociaciones o de conversaciones, pero solo con una parte del gobierno. Con Izquierda Unida no se han sentado para nada, solo se han sentado con el Partido Socialista, que son con los que han llegado al acuerdo. Este acuerdo que ahora nos intentan enmascarar dentro de una consulta popular. A ver, vamos a ser sensatos. Estamos hablando de que, como bien estáis comentando, a los vecinos, primero, no se les informa de nada, no se les dan herramientas ni elementos para enjuiciar y para tomar una decisión. Estamos diciendo que las elecciones, una elección o una votación, es algo bastante más serio, ya no solo en cuanto a la elección de representantes, sino en cuanto a la toma de decisiones. Un referéndum tiene que ir acompañado de un volumen de información tremendo. De hecho, hace poco en la rueda de prensa que ofreció ahora Getafe, hablaba a los medios, a los que antes acusaban de estar vendidos o comprados por el poder, que echásemos una mano, o que echasen una mano los medios en la labor pedagógica de informar y explicar a los vecinos qué era lo que ellos querían hacer. O sea, los medios sirven en un momento dado para ti, te sirven y luego no te sirven. Eso es una cuestión que se cae por su propio peso. Pero al margen de esa solicitud o de ese interés de que los medios están para nosotros cuando nos conviene, cuando nos interesa o cuando necesitamos realmente de ellos, esta consulta viene fuera de tiempo, fuera de forma y fuera casi de fondo respecto a eso. Un partido político, en este caso este partido político, se le ha elegido precisamente para eso, para que tome decisiones políticas y para que se moje, para que se pringue y para que explique a los vecinos por qué decide apoyar unas ordenanzas que el año pasado
pasado rechazó, por qué se abstiene en una comisión inicial a la espera de ese referéndum en cuanto a la participación. Vamos a ver cuántos vecinos participan, porque se están haciendo diferentes asambleas en algunos barrios. Yo he visto las imágenes y hay 6, 7 u 8 personas, y de esas 6, 7 u 8 personas, 3 o 4 forman parte de la organización. Quiero decir, todos sabemos lo que es la participación ciudadana y en esta ciudad, y todos sabemos que incluso desde el propio gobierno se están convocando reuniones en las cuales las asistencias son escasas o nulas. Y ellos mismos han fracasado en todas esas asambleas previas en las que han intentado pues hacer esa pedagogía con los vecinos, que participaran en las ordenanzas. Si has fracasado en ese momento previo en el cual es de formación, es de propuestas, es de ir punto por punto decidiendo de dónde podemos subir, de dónde podemos bajar, cuál es el criterio, si ahí has fracasado, ¿cómo tienes la poca vergüenza de lanzarte a la calle para hacer una consulta? Sí, como te digo, es intentar justificar o enmascarar una decisión que ya está tomada. Si has tomado la decisión de apoyar las ordenanzas, apoya las ordenanzas, porque evidentemente un puñado de votos, ojalá nos equivoquemos y haya miles de personas que vayan a participar, pero lo que tú dices, lo que ha venido haciendo hasta ahora, la experiencia que les está dando a ellos y a nosotros que los estamos siguiendo, nos marca o nos dice que la participación va a ser más bien escasa para lo que es una decisión de tanto calado. Estamos hablando de las ordenanzas que van a marcar los impuestos y que van a marcar los presupuestos de cara al año que viene, o sea que es una decisión de tanto calado que tiene que ser una decisión, yo entiendo que estrictamente política, y el posicionamiento político tiene que estar ahí. Ellos hablaban en la rueda de prensa, no son nuestras ordenanzas, no son las ordenanzas de Ahora Getafe. ¿Cuáles son las ordenanzas de Ahora Getafe? ¿Por qué apoyas unas ordenanzas que no son las tuyas? Plantea tus ordenanzas, no sé. Es un montón de incongruencias dentro de una situación tan importante, porque hay otros partidos que lo tienen claro. El Partido Popular lanza su nota de prensa, tiene su voto fijo tanto en las comisiones como en los plenos y su discurso. No queremos estas ordenanzas porque no estamos de acuerdo con la subida de impuestos. Nosotros estamos por menos que no se suban y bajarlos cuando se bajen. Ciudadanos igual presentan sus enmiendas respecto al IBI. Bueno, podrá ser más o menos criticable, pero tiene una postura coherente, y en esa coherencia el año pasado ya se aprovecharon de esa incoherencia el Partido Popular cuando no se aprobaron, y ahora se está aprovechando el Partido Socialista de ese acuerdo. Yo creo que es algo que es tan nítido como evidente. Para dar más datos de esa consulta para nuestros oyentes que sepan sobre qué base estamos hablando. Ahora Getafe hacía el anuncio de que iba a poner en marcha los días 14 y 15 de octubre de forma telemática esa consulta, y que el 16 de octubre iba a colocar unas urnas en la que iba a recoger esos votos. Para participar de manera telemática, es decir, a través de Internet, tienes que estar registrado previamente. Las informaciones a las que hemos podido acceder desde Getafe Radio es que tienen un censo aproximado de 150 personas registradas, y que la última fecha para poder registrarte en esa base de datos que ahora Getafe maneja es en la asamblea que se va a hacer en Perales del Río esta semana. Ya no hay más maneras de poder acceder a esa votación telemática. O está registrado ya en el censo ese famoso que se revisó, también lleno de polémica. De aquellos barros estos lodos, o de aquellos lodos, ya no sé ni cómo es. De aquellos barros estos lodos, pues al final, ahora Getafe tenía un censo amplio de personas que habían participado pues en esos primeros momentos en los que la gente estaba muy ilusionada, que se inscribieron muchos en la formación pues para participar, para colaborar. Participó mucha gente en aquella primera votación que se hizo para la investidura de Sara Hernández. Tuvo bastante, dentro de lo que son estas consultas populares, pero tuvo cierta aceptación esa consulta. Estábamos hablando de que podía haber a lo mejor cerca de 1.500 personas entonces inscritas en Ahora Getafe, pues por una polémica que además todavía está en el aire y que todavía no se ha acabado de resolver, con pues una supuesta manipulación de votos, que después eran accesos, que después pues por todas las pruebas que me han ido presentando, por lo visto pues ni había tal manipulación, ni había tal inclinación de votos, ni siquiera los accesos eran desde una misma IP. Pues esas cuestiones pues decidieron que había que revalidar el censo. Entonces todos los que allá estaban inscritos tenían que presentar su DNI personalmente a alguna de las personas de la organización, y eso se podía hacer en las asambleas. Pues de el censo de 1.500 personas hemos bajado un censo, tus datos eran de 150, me hablan de 200, pues mucho más, pues seguramente no sea. Y como solamente puedes validar el DNI en las asambleas en las que hay alguna persona del comité de garantías, pues estamos hablando de que en la última asamblea que se va a hacer es la de Perales, el que no esté ya validado ya no se puede validar, con lo cual la votación telemática va a ser de 200 personas. Claro, es decir, ahí quería ir yo, estamos hablando de una votación telemática
telemática en la que van a participar en torno a 200 personas aproximadamente. Estos son los datos que tenemos, que hemos intentado conseguir contactando con Ahora Getafe, hablando con unos y con otros, pero realmente nadie nos ha facilitado acceso a la cifra exacta de ese censo. Pero para que nuestros oyentes se sitúen, 150 a 200 personas van a poder tener acceso a esa votación telemática. Para compensar que hay gente que no tiene acceso a las nuevas tecnologías, nos cuentan en esa rueda de prensa que dieron hace un par de semanas que van a hacer también una votación presencial. Una votación presencial con varias urnas colocadas en distintos puntos de Getafe. Explicaban ayer aquí en Getafe Radio que habían agrupado las urnas cada 2 barrios, explicaba Daniel Pérez Pinillos, pero vamos a ver, o sea, yo puedo ir con mi DNI, votar en la urna de Margarita Juan de la Cierva e irme y votar en la urna de los Molinos. Eso aseguran que no va a ser posible. No sabemos exactamente cómo, pero aseguran que no va a ser posible. Por interfono, porque al ser presencial y no haber un censo previo, toman nota, luego evidentemente luego habrá que en un recuento intentar anular. Si te lo trabajas, hay sistemas en los cuales pues telemáticamente puedes ir introduciendo el DNI a lo mejor en algún sistema y que en el momento que se repita salte. Dicen que no va a ser posible. De momento no han dicho cómo, pero eso es lo que ellos aseguran. No va a ser posible que alguien que haya votado telemáticamente pueda votar presencialmente y que alguien que vote presencialmente pueda votar en más de una urna. Eso es lo que aseguran previamente. Todavía no nos han dicho cómo va a ser el sistema y cómo se va a producir. Está claro que este tipo de experimentos tienen que quedarse en el ámbito de la sociología e incluso y no meterlo en el tema de la política. Puede venir bien incluso para temas de tesis doctorales. Me parece perfecto, pero dentro del ámbito de la política, y insisto, una decisión de calado tan importante como son las ordenanzas, yo creo que los experimentos habría que dejarlos al margen y decir, esta es nuestra postura política y por esto apoyamos o por esto rechazamos en las ordenanzas. Tan claro y tan directo como eso, que además se le preguntó en la rueda de prensa, le preguntamos, yo concretamente le pregunté cuáles eran las razones de fondo y de forma que le habían llevado a cambiar su voto contrario, a apoyarlo y a hacer una proposición conjunta. Incluso anunciaron que iba a haber una rueda de prensa conjunta cuando ya estuviese ya todo decidido para previa pleno, y no contestaron, no hablaron ni del fondo ni de la forma, con lo cual yo sigo esperando que nos expliquen su decisión política para apoyar estas ordenanzas que dicen que no son las suyas, insisto. Eso es, yo también me gustaría conocer esa decisión política, porque al final llegas a la conclusión de que este tipo de consultas, al margen de la manera de articularlas, que como estamos comentando aquí, ofrecen serias dudas, parece, o al menos a mí me da la sensación que es una manera de decir, no, yo apruebo las ordenanzas en el caso de salir positiva esa consulta porque lo han dicho los ciudadanos de Getafe. Es una manera de no asumir responsabilidades, que al final es la sensación que al menos a mí, esto ya es una opinión personal, me levanta este tipo, la manera de actuar de Ahora Getafe. O sea, es una manera de no asumir responsabilidades políticas, como tú muy bien estás apuntando. Espiar culpas, ¿no? Que también se suele decir, eso, ¿no? Es como... No asumir responsabilidades. De hecho, el otro día, además también me resultó bastante curioso, me llamó bastante la atención que solo hubiese 3 de los 7 concejales sentados en la mesa, cuando en otras ruedas de prensa y en la del año pasado estaba toda la guardia de corps, y bueno, estuvieron solo 3, la portavoz no estuvo. Bueno, fue un poquito también llamativo y un poco también significativo de una situación, no sé, es extraño. La verdad es que todo este proceso, como bien decís, está siendo un tanto atípico, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados tampoco a este tipo de acciones. No digo que estén ni bien ni mal, y seguramente lleven razón, y le legitimen un montón de ciudadanos, un montón de vecinos, y se sientan completamente legitimados para justificar esa decisión. Están legitimados por el resultado que sacaron en las urnas, y ese resultado, esa democracia representativa y les que obliga, tenemos, no solo les legitima, sino les obliga a tomar decisiones y a dar explicaciones. O sea, ellos vuelven la vista a un lado sobre las 20.000 personas les votaron más o menos en las últimas elecciones, vuelven la vista a un lado y dicen, no, vamos a preguntarle a cuántas, a 500 personas que van a votar en la consulta, y me valen más esas 500 personas que dicen sí o no a unas ordenanzas a los 20 y tantos mil que me han votado en unas elecciones y que me han delegado esa responsabilidad, además ideológica. O sea, me refiero, la gente que ha votado por Ahora Getafe en unas municipales confía en una determinada ideología. O sea, cuando tú sacas unas urnas a la calle y permites votar a todo el mundo, estás permitiendo votar también a gente de distinta ideología y de distinto... Con lo cual, pues porque aquí a lo mejor también tenemos unos partidos y una oposición que están un poco
desarropados y no tienen demasiada base social, pero en otros municipios, en otras ciudades, pues a lo mejor un Partido Popular con un poquito de mala leche dice, bueno, vamos a sacar a nuestros votantes para que digan que no nos gusta ese pacto con ahora Getafe y el Partido Socialista del Gobierno. Vamos a sacarles para boicotearles esa consulta. Claro, esa es otra de las dudas que surgen a raíz de conocer el mecanismo que han articulado para aprobar o no las ordenanzas. Es ese posible boicot que puedan articular desde otros partidos o otros movimientos de signo político distinto al que supuestamente tiene ahora Getafe. Realmente, a estas alturas de la película, el signo político de ahora Getafe también daría para muchas tertulias como esta, porque realmente, van dando bandazos de un lado para otro y yo no sé ni si realmente ellos tienen una ideología detrás de su proyecto político. Hay una frase que se está haciendo, no viral, pero que sí aparece en un montón de comentarios en redes sociales cada vez que se habla de sus posicionamientos y demás por parte de ellos, ¿eh? Si yo te contara, ya te contaré si yo te contara, con lo cual ahí viene al pelo, ¿no?, lo que tú estás diciendo. Bueno, vamos a ver, pero sí es cierto que, insisto una vez más, los partidos tienen representación política para tomar decisiones políticas, no para escudarse o ampararse en me han dicho los vecinos que sí o me han dicho los vecinos que no, o me han dicho un número minoritario o mayoritario de vecinos que sí o que no en ese tipo de consultas. Ellos están para tomar decisiones, las decisiones se toman en las comisiones informativas y luego en el Pleno, es evidente. Yo es que incluso entendería que ellos convoquen una asamblea de ahora Getafe y que en esa asamblea determinen la posición del partido. No en este momento, eso tendría que haber sido previo a firmar ese acuerdo y a plantearlo ya como inamovible, porque es que a partir de ahora ya no se puede negociar, o sea, salga lo que salga, esa es la decisión definitiva. Y a mí se me plantea una cosa, si los ciudadanos, sean quien sean los que voten, sean el número que sean y de la forma que se produzca, si sale que no, ¿van a mantener firmemente hasta final todos los concejales de ahora Getafe esa posición del no? Además, ellos vienen aduciendo todos que no ha habido tiempo, que van con prisas. A ver, las prisas, como dice el dicho, no son buenas consejeras, pero las ordenanzas hay que aprobarlas todos los años. Las ordenanzas hay que aprobarlas todos los años en un periodo de tiempo determinado. Las ordenanzas se pueden empezar a trabajar con el tiempo suficiente, o deberían trabajarlas todos con el tiempo suficiente, sabiendo que las ordenanzas hay que aprobarlas todos los años y que para el mediados de octubre tienen que estar aprobadas. ¿Cómo que no hay tiempo? Tenéis todo el tiempo, tenéis todo el año para trabajar, que para eso lo estáis haciendo. Sabéis que tenéis que aprobar ordenanzas, que tenéis que aprobar presupuesto y sabéis que el calendario te va marcando una serie de hitos fijos que tienes que hacer. Lo de que no hay tiempo, bueno, esa burra que se la vendan a otros, porque a nosotros no nos la venden, porque hay tiempo. Ellos en su calendario tienen para hacerlo y están obligados a hacerlo, y que esas ordenanzas no vengan con prisa, se aprueba en la comisión rápida, vamos a dar, no tenemos tiempo, nos llega con 24 horas de antelación, vamos a hacer una consulta, no nos da tiempo, la consulta es el domingo, el miércoles es el pleno, vamos a ver si contamos, no contamos. Insisto, hay tiempo, porque las ordenanzas saben perfectamente cuándo hay que aprobarlas y cómo hay que aprobarlas, y las reuniones las pueden empezar desde el mismo día que se aprueban las de este año, como se habla de los carnavales, ¿no? Ya estamos trabajando en los carnavales de 2017. Pues yo creo que, al margen del chascarrillo, y en una decisión y una cuestión tan seria, hay tiempo de sobra para no ir con ninguna prisa en este tipo de yo respecto a cómo se hicieron el año pasado, yo entiendo el enfado que tenían y el poco tiempo que realmente les dejaron desde que se presentó el proyecto, que les dieron apenas 3 días para presentar enmiendas, que apenas se negoció previamente, que sí que hubo una falta de comunicación entre gobierno y oposición a la hora de negociar estas ordenanzas, pero esa crítica yo entiendo que este año, que se han empezado a sentar en el mes de junio, antes de vacaciones, para hablar de cómo se podían proponer las ordenanzas, yo entiendo que este año no tienen ninguna excusa de falta de tiempo, y hacer una consulta a 3 días del Pleno, que además va a ser vinculante, pues me parece un poquito... Es más, el propio Fernando Lázaro del Partido Popular, en este caso, ayer aquí en la radio, felicitaba al Gobierno por haber cumplido plazos y haber aprendido la lección del año pasado. Las críticas del año pasado llegaron por esa manera de hacer las cosas, los tiempos justos, sin dar margen a la oposición para poder presentar enmiendas o propuestas, y este año los plazos se han cumplido. Tal vez en función de lo que pase en esta consulta, ya no del resultado, sino del número de personas que participen, de ver si realmente los mecanismos que han articulado son garantes o no del resultado, pues se puede aprender si es realmente eficaz o operativo una consulta posterior y después de haber negociado un texto previamente con el Gobierno. Es algo que realmente
a mí me suscita muchas dudas. Tal vez el procedimiento tendría que ser inverso. Reúnete con tu gente, trabaja en asambleas, o yo no me voy a meter en la manera de organizar cada partido a su gente, pero organiza reuniones previas, trabaja sobre el texto, consensúalo con el gobierno, llega a un acuerdo y aprueba o desaprueba en un pleno, pero no el procedimiento al revés. Da la sensación que es, como decía Groucho Marx, ¿no? Con otra cosa, pero igual decía, estas son mis ordenanzas, pero si a mi gente no le gusta, no os preocupéis que tengo otras, ¿no? Quiero decir, lo que tú estás comentando, todo tiene que llevar un proceso lógico, y este proceso es, por lo menos, no te digo ilógico, pero el menos lógico de todos los posibles, ¿no? No puedes hacer una consulta, insisto, con 3 días, cuando tienes unas bases o tienes una asamblea y unos círculos que han tomado decisiones en otro tipo de cuestiones de menos calado, de menos importancia, tratándose de las ordenanzas. La decisión debería estar tomada ya, y más cuando has llegado con un acuerdo con otra formación política, en este caso la del gobierno, para apoyar esas ordenanzas y que salgan adelante. Y ahora vas a tumbar por una cuestión formal todo lo que has hecho, una cuestión de posicionamiento político. Pues insisto, no parece muy lógico, y tampoco parece muy lógico que las decisiones se tomen, parece ser que tan a la ligera, ¿no? Nos dice uno de nuestros oyentes a través de Twitter, utiliza el avatar Juan I de Getafe, nos escucha habitualmente en las tertulias, que para él mucho revuelo por esta votación, mucha preocupación de gente externa que ni les va ni les viene. Para mí un error el programa de hoy, eso nos dice nuestro oyente. Yo creo que no es un error, y no es un tema que creo que hay que abordar en una radio local como Getafe Radio, porque gente externa no, la aprobación de las ordenanzas fiscales o no es algo que afecta a los bolsillos de todos los getafenses. Entonces, yo entiendo que no hay que tener miedo a las consultas ciudadanas, que los vecinos tienen derecho a participar y a decidir, y que se lleva pidiendo en los últimos años, en las últimas elecciones ha habido un cambio en ese sentido, pero creo que si hacen las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, hoy creo que había que comentar esta consulta por lo novedosa, por las dudas que nos surgen alrededor de ella, porque hay maneras de boicotear esa votación, porque si no se boicotea veremos cuánta gente participa. Hay muchas cosas que hay que comentar. No estoy de acuerdo estos días que estaba hablando con votantes de Ahora Getafe y con gente de Ahora Getafe. Es que el foco siempre está en los mismos. Es que si hacemos consulta porque la hacemos, si no la hacemos porque no la hacemos. No creo que el foco esté siempre sobre Ahora Getafe. Creo que ellos van intentando amoldar su manera de actuar a lo que vendieron en una campaña electoral, y se están dando cuenta que en teoría todo queda bien en un papel, pero en la práctica pues hay cosas que son difíciles de hacer, y no creo que sea un error hacer una tertulia como hoy. Es más, invito a nuestros oyentes a que llamen y a que den sus opiniones. Igual que Juan Carlos I lo ha hecho a través de Twitter, le invito a que llame y a que nos diga por qué es un error plantear un debate o una tertulia en torno a esta consulta ciudadana. Así que os recuerdo nuestro teléfono 91 764 7491, o si queréis nos enviáis un WhatsApp al 628 27 05 26 y nos dais vuestra opinión al respecto. También invito ahora a Getafe a participar si quiere y a darnos su opinión en esta tertulia. Pues si os parece continuamos comentando otros temas de actualidad. Y ayer conocíamos, a través de una nota de prensa del Ayuntamiento de Getafe, que las becas de libro se habían incrementado a 200.000 euros y que había habido más de 1.500 niños y niñas que se habían podido beneficiar de las mismas. ¿Qué os parecen este tipo de políticas de becas municipales? Pues la verdad que todo lo que vaya para apoyar y para ayudar a las familias que menos recursos tienen y que más complicado le es, pues en este mes de septiembre, yo creo que la verdadera cuesta de enero no es en enero, es en septiembre, cuando vuelven las familias de vacaciones, el inicio del curso, los libros, los uniformes, las actividades extraescolares, todo lo que la nueva ropa con el cambio de tiempo, es un tremendo varapalo para la economía de las familias, y cuanto pueda ayudar el ayuntamiento en este sentido, yo creo que es positivo. Se duplicaron el año pasado, se pasaron de 90 a 180.000 y este año se han aumentado hasta 200.000, e incluso llegando pues a otros niveles educativos como la FP básica.
están estudiando ampliarlas incluso a otros niveles. Yo creo que todo lo que vaya en pro de ayudar a la gente que peor lo está pasando y que más necesita pues ese empujoncito, esa ayuda en esos momentos complicados, yo creo que es positivo. Sí, porque hasta ahora las ayudas llegan a educación infantil, primaria y secundaria, y bueno, estaban estudiando. De hecho, hay municipios de nuestro entorno que no solo han llegado a bachillerato, sino también ya hasta cuestiones universitarias. Hay ayudas para el tema de material escolar o algún tipo de ayuda de subvención para matrículas en cuestiones de, como digo, de universidad. Viene bien, evidentemente. Según las informaciones que decían en septiembre, todas las organizaciones de consumidores, el gasto medio por alumno en un arranque escolar estaba entre los 600 y los 800 euros. Imagínate una familia con 2, 3, 4 niños, el gasto en septiembre se dispara y esa cuesta no es de enero, es la cuesta de San Vicente, como se suele decir, pero es verdad que cuanto más ayudas haya, mejor, y a cuanto más se alcance y el mapa se amplíe, pues bastante mejor. Al final las administraciones locales son las que están más cerca del ciudadano. Sí que venimos detectando en los últimos años de crisis pues los problemas que tienen algunas personas para acceder para que sus hijos accedan, por ejemplo, a las enseñanzas universitarias. Aquí en Getafe todavía las becas municipales no han llegado hasta esos niveles de educación superior, pero puede ser que lleguen, porque al final es la administración local la que tiene que dar respuesta a los ciudadanos, o sea, la que está más cerca a los ciudadanos y a los problemas de los ciudadanos. Así que yo desde aquí también aplaudo este tipo de iniciativas. Si os parece, continuamos haciéndonos eco de una noticia que recogíais en Getafe al Día, y es que también en el pleno del 19 se debatirá inicialmente la propuesta del reglamento de participación ciudadana. Noticia que a muchos les sorprendía porque no entendían por qué se llevaba a un pleno de la importancia que tiene el de las ordenanzas fiscales, ¿no?, que es un tema mayor. ¿Por qué se metía ahí un poco como de tapadillo, decían algunos, la aprobación de este reglamento de participación ciudadana, que se había convertido un poco en una de las patas principales de este gobierno local? La alcaldesa había tomado además por bandera la participación, ella misma es la que dirige las asambleas ciudadanas por los barrios, y hay gente que no ha entendido por qué llevarla a este pleno. A lo mejor la pregunta sería, ¿y por qué no? ¿Qué opináis vosotros al respecto? Pues esto es como cuando se aprueba algo en agosto. Solamente por aprobarse en agosto ya empiezas a sospechar. Cuando el reglamento de participación ciudadana se lleva a la vez que un pleno que todo lo va a copar las ordenanzas, pues te hace pensar un poco mal. Yo no sé exactamente cuál es el reglamento que finalmente se ha presentado, si realmente ha recogido todas las aportaciones que se han hecho desde las asociaciones. Lo que sí que sé es que ahora Getafe ha pedido la retirada de este punto. No sé si finalmente les han hecho caso o no les han hecho caso, estaban pendientes de esa respuesta municipal, pero entendemos que es un asunto que se ha llevado mucho con bandera, tanto por el partido de gobierno como incluso por la oposición, el recuperar la participación, el adaptar un reglamento de participación ciudadana que fuera acorde con los nuevos tiempos, con esas necesidades que se habían visto cercenadas en los últimos 4 años de que los vecinos participasen y tuviesen cauces para entrar en la administración tomando decisiones de alguna otra manera. El que se haya llevado así, de esta forma, pues bueno, pues quizá no se le dé todo el espacio que necesita. No sé, veremos a ver si finalmente va a pleno. Sí que me decían desde ahora Getafe que no recogía algunos puntos importantes que ellos defendían, como esa posibilidad de que las asociaciones puedan presentar propuestas a pleno, bien sea con determinado número de firmas o por determinados cauces. Eso no estaba recogido. Ellos abogaban incluso ya que no se podía salir de la ley de grandes ciudades, vamos a desarrollarla y vamos a elaborar esas juntas de distrito que tengan sus características, sus potestades. Veremos a ver si finalmente se debate, veremos a ver en qué términos se ha estructurado ese reglamento de participación ciudadana y qué respaldo tiene en el Pleno, porque llevarlo así, si ahora Getafe está pidiendo la retirada, el Partido Popular no creo que esté muy a favor de apoyarlo, pues nos podemos encontrar con que el reglamento, después de tanto tiempo de elaboración, se vaya para atrás. Inicialmente se vaya también para atrás, como ha pasado en otras aprobaciones iniciales de otras cuestiones. Hombre, es cierto que la participación ciudadana era uno de los pilares sobre los que se asentaba el proyecto de gobierno. La alcaldesa es la concejala de participación ciudadana, la responsable
del área y bueno, y es uno de los elementos que con más insistencia han estado transmitiendo y nos han estado vendiendo tanto a los medios como a los vecinos, las asambleas vecinales, la participación, el estar en los barrios, el estar con ellos, el estar solicitando su opinión, el consenso en obras, en remodelación de calles, en remodelación de algunos de los barrios. Entonces llama un poquito la atención que si esa participación está siendo un leitmotiv y está siendo efectiva o está siendo real, y las notas, llegan un montón de notas de prensa, un montón de comunicaciones desde el ayuntamiento, de esas reuniones que se mantienen semanalmente, como digo, llama poderosamente la atención que ahora se cuele en un pleno en el que ya de por sí va a haber un debate intenso, ya va a haber una decisión importante, llama poderosamente la atención que no se haga una campaña específica en base a esto. Pues bueno, vamos a ver en qué términos queda todo. Sí que es cierto que este borrador ha estado colgado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Getafe y ha estado ahí durante un año aproximadamente. Ha pasado 1 año y medio desde que cambió el gobierno local. Supuestamente todo el mundo ha tenido acceso a ese borrador y ha podido hacer aportaciones para modificarlo, mejorarlo y demás. El tiempo pasa, nos ponemos en el ecuador de la legislatura en menos que canta un gallo y seguimos sin reglamento de participación ciudadana. Entonces, al final es un poco la lentitud de la administración, los plazos, es todo bastante complicado. A lo mejor no es lo más acertado llevarlo al pleno de ordenanzas, pero sí que creo que ahí es una manera del gobierno de decir hay que avanzar, hay que empezar a obtener resultados. O sea, no podemos estar 4 años debatiendo sobre un reglamento, porque realmente no sé si ese debate existe como tal. O sea, al final un poco está ahí el quid de la cuestión. ¿Nada? ¿Seguimos? Venga, pues seguimos. Me indican que hay una llamada, ¿verdad? Tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Soy José Valentín. Hola, José. Quería haber intervenido hace 3 minutos, pero no encontraba el teléfono por ningún lado. Entiendo que quieres hablar de la consulta, ¿verdad? Sí. Venga. No, yo primero, me parece que era un programa muy interesante. Quiero decir que sí que es adecuado hablar de eso y hablar de cualquier cosa. Más es importante, como decís, porque... pero yo sí creo que es correcto, digamos, el procedimiento de hacerlo al final. Es decir, tú no puedes aprobar algo antes y si luego hay un punto que no sale, pues, o sea, a mí sí me parece correcto que si tú haces una negociación y al final presentas a la gente le presentas y decir, oye, esto es el acuerdo que hemos llegado, ¿estáis de acuerdo, sí o no? Sé que es peligroso porque si sale que no, realmente va a ser un problema, ¿no? Pero yo creo que no es poner antes el buey que, ¿cómo se dice eso?, ¿no? El carro que el buey, ¿no? Yo creo que sí que esa parte del proceso es correcta, ¿no? Luego, que haya habido más o menos debate, que se haya explicado mejor o peor, porque, por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que tú estabas diciendo a la gente que votara y no le estabas diciendo qué, porque se conocían las líneas generales, pero el documento no estaba en ningún sitio. Entonces, ¿en base a qué se vota? Simplemente a decir si estás de acuerdo con que esté de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecía correcto y el programa que habéis hecho y las opiniones que habéis vertido, pues también, salvo ese asunto que yo creo que era correcto, está bien. Y por ejemplo, ahora Getafe todavía tiene muchas disfunciones. Una de ellas es que para mí es mucho más importante lo que estáis hablando ahora, el tema de participación ciudadana, puesto que para mí una de las señas de identidad precisamente de ahora Getafe es ese funcionamiento distinto, en el sentido de intentar abarcar a más gente, que sea abierto. Por ejemplo, no votan los militantes, vota cualquier getafense que le interese el tema, puede votar. Y eso efectivamente puede hacer distorsiones. Se podrían votar todos los militantes del PP, por ejemplo, para decir que no, y tendrían su derecho, no estarían haciendo trampas, entre comillas, ¿no? Sería su derecho que lo hicieran, ¿no? Entonces, en ese sentido somos distintos y todavía tenemos muchas disfunciones, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, a mí me parece más importante, como digo, el tema que habláis del reglamento de participación ciudadana, y sin embargo, pues no ha habido comisiones de trabajo. Yo he formado parte incluso de una, pues es un tema que estoy muy interesado en él, pero no ha habido ese debate colectivo en Hora Getafe para decir, oye, a ver, ¿qué es lo importante, qué no lo es? ¿Vamos a votar a favor, vamos a votar en contra? Y yo creo, como habéis dicho, que posiblemente sea rechazado, y la verdad es que, bueno, pues vale, pues lo aplazaremos el debate, pero bueno, si se rechaza por parte de Hora Getafe, que sea realmente porque haya una voluntad de que, oye, vamos a debatirlo bien y vamos a pedirle al PSOE que lo vuelva a traer dentro de un mes. Claro. Porque si no, pasamos toda la legislatura sin reglamento de participación ciudadana y luego nos quejamos, para mi modo de ver erróneamente,
de que si Sara hace asambleas cuando quiere o no las hace cuando quiere. Bueno, claro, si no hay es otra que, cosa, José, bienvenidas sean esas asambleas, ¿no? José, ahí está un poco, yo creo, el kit de la cuestión en los tiempos. Dices, no ha habido un debate profundo en Ahora Getafe. No lo ha habido porque no se ha querido, porque tiempo para hacerlo sí que ha habido. O sea, ha habido... No, acepto eso porque efectivamente yo tengo el borrador y como lo habéis dicho muy bien, está colgado hace un año. Entonces, y de hecho sí que ha habido grupos de trabajo de 4 o 5 personas en los cuales hemos estado hablando sobre ese tema, pero esos grupos de trabajo al final hay que llevarlo a la asamblea y hay que discutirlo colectivamente, no 4 personas y ya está, ¿no? Entonces, eso es lo que ha faltado, ese remate final, ¿no? Entonces, en el tema de las ordenanzas, entre comillas, nos pasamos haciendo un macro referéndum no sé qué, y otro tema que yo lo considero quizá más importante o muy importante, que es el tema de la participación ciudadana, porque eso hará que tengamos un ayuntamiento más abierto, más democrático, etcétera, etcétera. Resulta pues que nos ha pillado el toro otra vez, ¿no? Como las ordenanzas del año pasado, nos ha pasado ahora con el tema del reglamento de participación ciudadana, en mi opinión, vaya. Valentín, una duda que tengo. ¿Las ordenanzas se han debatido en alguna asamblea en Ahora Getafe? En una asamblea no, pero sí que es verdad, bueno, nosotros como todo el mundo, porque cuando hablo con otras personas en todo el mundo, tenemos una desgracia, y es que estamos en una sociedad, y eso lo sabéis vosotros mejor que nosotros, que la gente no participa, pero es que ni en las comunidades de vecinos, tienes un bloque de 30 vecinos, haces una reunión al año, y te van 8, pero si es lo que más les interesa, oye, ¿cómo gastamos los gastos que tenemos comunes aquí, de la piscina o no piscina, la luz y tal? Y sin embargo, o sea, la gente no participa. En este sentido, nosotros se han convocado varias reuniones sobre ordenanzas fiscales, sobre el tema de la fiscalidad. Ayer explicó un poco Dani, que incluso vinieron dos personas del ayuntamiento a asesorarnos sobre ese asunto, pero sinceramente han sido reuniones un tanto escasas porque todavía no existe ese rodaje de participación. Además del problema interno que conocéis perfectamente que tenemos en Ahora Getafe, ¿no? De que hay una parte entre las cuales yo me encuentro que no queremos participar hasta que no se arregle un problema de fondo que fue aquella denuncia a Jesús y eso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha habido reuniones, no podemos decir que no, pero para mí reuniones de 4 o 5 personas o de 3, bueno, eso no significa que hayamos hecho un debate profundo. Y esa macroasamblea donde se discuta a fondo y con rigor, porque una de las cosas que desgraciadamente nos pasa es que discutimos las cosas sin rigor, en el sentido de que vivimos 4 eslogan, pero no vemos las consecuencias de decir que sí a esto, que no a esto, que es lo que tendríamos que hacer. La palabra rigor debería estar escrita allí con letras mayúsculas, pues no lo hemos hecho, sinceramente, al menos en mi valoración. A lo mejor le preguntas a otra persona de AG y dice, lo hemos discutido hasta la saciedad, pues encantado. Pero yo, desde luego, no creo que haya sido así, y desgraciadamente yo creo que esto al final ha sido una decisión de 4, y de 4, no de 7, de 4, o sea, pero, en mi opinión. Valentín, resulta además curioso y paradójico que una organización como la vuestra, en la que el leitmotiv y una de las bases fundamentales, o la base fundamental, es darle voz al ciudadano, darle voz a la ciudadanía, darle voz al vecino, los principales problemas y los mayores problemas llegan cuando hay que articular esos elementos para darle voz al ciudadano y darle voz al vecino. Nunca es, oye, ahí se poner de acuerdo y los principales problemas vienen ahí. Nunca hay tiempo para articularlo con esas condiciones o con esa situación que habría que hacer. Sí, es así, sí. Mira, nos dice otra de nuestras oyentes, nos dice, es acojonante que digan que la gente no participa y que yo como vecina tenga que tener unas ordenanzas que dependerán del voto de 4 personas. O sea, al final es un tema que revuelve a la gente y que al final afecta al bolsillo de los vecinos, y por eso yo creía que era adecuado tratarlo. Y te agradezco tu llamada, José. Sí, sí. No, vamos a ver, desgraciadamente yo creo que se avecina con todo esa excepción, en el sentido, ojalá la gente se indignara. El problema yo creo que realmente es el contrario, es que muchas veces convocas cosas o intentas hacer tal, o la gente no es consciente de lo que se juega en temas de ordenanzas fiscales o de presupuestos. Y desgraciadamente yo creo que lo que pasa es al revés, que desgraciadamente la mayoría de la ciudadanía, pues por una razón o por otra, porque les tenemos acostumbrados a que muchas veces no sirve para nada ir a las reuniones o no sirve para nada interesarse. Pero para eso, perdona, pero para eso sus propuestas. Pero ojalá hubiera muchas personas como esa persona que os ha mandado ese mensaje, lo que sea, de que estuvieran indignados, porque seguro que nos haría reaccionar a todos. Problemas como ves que, entre comillas, no pasa nada, pues bueno, pues no pasa nada. Pero para eso están también los políticos, para eso se les vota, para eso se les elige, para que nos representen y para que nos den soluciones.
No para que estén preguntándome constantemente también. Habrá vecinos que digan, oye, yo ya he delegado mi voto, está bien, pero yo ya he elegido mi representante, necesito que me representen y que me representen con los criterios, con los ideales y con las posturas políticas para las que les he votado. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que hombre, también somos tanto jóvenes, tanto ahora Getafe, Podemos no tiene nada que ver con ahora, vamos, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, pero lo que quiero decir es tanto Podemos como ahora Getafe son dos formaciones jóvenes, entre comillas, que todavía tenemos que rodar bastante. Pero es verdad que tenemos un déficit en ese sentido que tú dices, es decir, no es más democrático que hagas un referéndum semanal, sino que lo democrático es que haya un continuo y un trabajo continuo de trabajar con la gente, de trabajar hacia afuera, de trabajar allí donde están los vecinos y eso, y como tú dices, pues hacer propuestas, no decir, dime tú lo que tengo que hacer, porque, joder, pues la política no es dime tú lo que tengo que hacer, la política es defender tus propuestas, las que has presentado en los programas electorales y la que defiendes que te identifican a ti, porque si vas a defender, si no, a lo mejor la postura es el contrario, y eso tampoco es democrático, ¿no? Claro, José, es que al final yo creo que lo que está detrás de esta consulta, que es de actualidad y que por eso lo traemos hoy a la mesa de Getafe Radio, sí. pues los problemas internos de ahora Getafe, la descoordinación entre los 7 concejales o la poca comunicación entre ellos y sus votantes de entonces. Hablábamos de 20.000 personas. Al final hay ahí una crisis de raíz que está afectando al buen funcionamiento de la toma de decisiones de este grupo en el Ayuntamiento de Getafe. Es que se puede producir la paradoja, que ya habéis dicho vosotros y es que al final resulta que salga que no en el referéndum y, lógicamente, los concejales tendrían que votar que no. Y entonces resulta que estás haciendo el mismo voto que quieres evitar, que es el que continúen las ordenanzas fiscales que hizo el PP hace 2 años, o hace 4 años. Por lo tanto, bueno, pues, pero sí, ya veremos cómo salimos al paso. Alguno se sale del pleno, tampoco te preocupes, que no es la primera vez, ¿no? Veremos qué pasa con eso, José. Pues muchísimas gracias y nada, continuamos con este debate. Hasta luego. Esta semana descansáis, que mañana es fiesta, así que no te veo hasta la próxima semana. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda la intervención de José Valentín. Yo creo que al final todo lleva, cuando te pones a rascar un poco y a hablar de todo lo relacionado con ahora Getafe, pues llegas a la conclusión de que hay una crisis de raíz interna del propio ahora Getafe. A mí lo que me ha sorprendido es que ni siquiera estas ordenanzas estén avaladas por la propia asamblea de ahora Getafe. Entonces, la decisión la han tomado 4, como decía Valentín, y ahora la presentan a la ciudadanía de Getafe. O sea, ni siquiera la aprueba su propia organización. Por cierto, os cuento una cosa. Me comentan que cuando entregaron el documento para las ordenanzas, el documento al que se había llegado a acuerdo con ahora Getafe y el Partido Socialista, se entregó a los portavoces de los diferentes grupos municipales y a la portavoz de ahora Getafe no le llegó a uno de sus concejales, al responsable en materia económica, pero no le llegó al portavoz. Quiero decir, también para que veáis un poco al hilo de lo que estabais hablando, en qué términos también nos Sí, además eso explicaría la ausencia en esa rueda de prensa que habéis comentado hace unos minutos de Vanessa Lillo, portavoz del grupo, que no estuvo presente en esa rueda de prensa en la que se presentaba ese texto que había sido acordado con el gobierno municipal. Al final, pues de nuevo problemas internos dentro de la organización, facciones, grupos, gente que va por libre, gente que pertenece a un grupo, gente que pertenece a otro. Raquel lanzaba la pregunta en su videoblog de si se romperá la disciplina de voto, en clara alusión a los 2 concejales del POSI. O sea que al final... Que también estaban por el ayuntamiento el día de la rueda de prensa y tampoco aparecieron por la rueda de prensa. Es decir, por eso. Al final, pues eso, al final es un problema de estructura, de raíz, de lo que es ahora Getafe. Hemos hablado otras veces aquí de falta de liderazgo. Se podría hablar largo y tendido sobre este tema. Unos lo verán de una manera, otros lo verán de otras, pero al final eso está afectando al día a día y al buen funcionamiento del grupo dentro de la propia corporación municipal y, en cierta forma, un grupo con 7 concejales tienen un peso muy importante a la hora de tomar decisiones y eso afecta a la vida de los ciudadanos de Getafe, que están viendo que a lo mejor pues
las 20.000 personas que depositaron su voto en este grupo pues se están sintiendo defraudadas. Eso es lo que a mí me llega hablando con mucha de la gente que les votaron. Que es más de un 25% de la representación en el pleno municipal, y con esa representación y con esa capacidad de decisión yo creo que la toma de postura política debería ser más constante y más, no digo más coherente, pero bueno, casi también. Es que estamos hablando de un grupo que recibió muchísimos votos. PP, recordemos, PP, PSOE y ahora Getafe estaban muy cerquita los unos de los otros. No se conoció la composición del gobierno municipal hasta el último momento, con ese pacto ante notario que luego se rompió y que también ha traído tanta polémica. O sea, que es que estamos hablando de un grupo que recibió muchísimo apoyo ciudadano y que están completamente... no sé si a la deriva o despistados o con muchos problemas internos que están afectando al buen funcionamiento del grupo. Veremos lo que pasa. Quedan pues casi 3 años, menos de 3 años de legislatura. No sabemos si esto irá mejor o irá peor, pero la cosa pinta mal, la verdad. Bueno, pues seguimos. Estábamos hablando de participación ciudadana. Creo que hemos comentado todo. Veremos qué pasa, veremos si finalmente se retira ese punto del pleno del 19 de octubre y se retrasa para poder trabajar más en profundidad sobre el mismo, pero estamos en las mismas. Un año expuesto en la web municipal, el borrador, para que hubiese participación, para que el propio Getafe hubiese articulado sus mecanismos para debatirlo y para consensuarlo, y año y medio después de esas elecciones municipales seguimos sin reglamento de participación ciudadana y sin tener claro cuál es el modelo de participación que quieren los vecinos de Getafe, que al fin y al cabo son los principales afectados por este tipo de decisiones. Bueno, continuamos. Si queréis hablamos de la carrera del aire que se celebra el próximo fin de semana en Getafe. Dieron rueda de prensa la semana pasada, novedoso porque aglutina deporte y industria aeronáutica tan potente en nuestro municipio. ¿Qué os parecen este tipo de citas deportivas y a la par solidarias? Hombre, cualquier manifestación deportiva que haya, bienvenida sea. Es un elemento más de sacar a la gente a la calle, a que haga deporte, a que haga, bueno, ya sabéis que la fiebre del running pues se ha desatado en los últimos tiempos y bueno, cada vez son más las personas que practican ese deporte. Está bien, ese tipo de carreras son atractivas, suelen concitar bastante gente, además es un recorrido, bueno, creo que ameno tal y como lo han planteado. Es un circuito, pues, da solo una vuelta, pero sale de los cuarteles, entra por detrás de la avenida Juan de Borbón, por avenida Aragón, y todo Juan de Borbón hacia la rotonda de las Tinajas y ya llegar a la Universidad Carlos III y dar la vuelta. Es un recorrido parecido al que se hizo hace poco, que hicimos. Yo también salí a correr, hice esa carrera con la carrera de Dines. Lo que pasa es que hicimos 2 vueltas sin bajar hasta los cuarteles, justo en la rotonda de la Plaza de Toros se dio la vuelta, pero bueno, un recorrido muy plano, y esa zona, bueno, lo llaman el tontódromo porque todo el mundo va a correr por ahí, cada vez que hay una carrera la cogen por ahí, pero es cierto que es una de las zonas mejores de Getafe, una de las zonas más planas para correr, y que todos los runners lo agradecen bastante. La verdad es que, bueno, vamos a ver cómo va de inscripciones, porque el otro día las cifras que nos dieron no invitaban demasiado al optimismo, que esa es otra, porque hablar de 400 personas a una semana vista es poca la participación, en principio invita a que va a haber poca. Ojalá se hayan animado más para inscribirse durante esta semana, y bueno, vamos a ver hasta qué número de atletas o de corredores nos llevan o se presentan. Dan una hora 50 minutos de máximo para cubrir los 10 kilómetros. Bueno, da tiempo de sobra prácticamente, y luego para recoger la hacen temprano además, porque luego hay otras actividades en diferentes barrios y no quieren tener la ciudad colapsada durante toda la mañana, por eso la ponen temprano a las 9 de la mañana. Es que es curioso porque nos decía Javi Santos en esa rueda de prensa que el problema que habían tenido era ver cómo lo cuadraban con tantas actividades que hay todos los fines de semana en el municipio. Hay varias actividades, hay en el sector 3, hay en varios sitios. Además están preparando para este fin de semana, no para el que viene, una jornada de deporte en la calle en el barrio de Los Molinos, una actividad familiar al aire libre para el día 23. Toda la mañana del 23 va a estar la avenida principal del barrio de Los Molinos
ocupada por, como digo, por juegos y actividades deportivas, bueno, pues de diferente índole, para que pequeños y mayores lo conjuguen. Bueno, es uno de los motivos, uno de los objetivos que se ha planteado el gobierno municipal y se ha planteado Javier Santos en la Concejalía de Deportes, sacar el deporte a la calle, y de momento lo está consiguiendo. Además, la suerte que están teniendo, que el tiempo está acompañando. Parece que empieza a venir el frío ya, pero esta primavera, verano, otoño, que ha llegado prácticamente todo del tirón, les está permitiendo hacer manifestaciones deportivas en la calle. El deporte se mueve en Getafe, el deporte en la calle es una de las apuestas de la Delegación de Deportes de este ayuntamiento, y algo que me sorprendía de esta carrera era el formato que premiaba a cruzar la meta por equipos. O sea, el atletismo es principalmente un deporte individual, y que fomenten ese tipo de deporte por equipos, ¿no? O sea, que puedas ayudar. Me viene a la cabeza, no sé si lo habéis visto, un vídeo de un triatlón, de los hermanos Brownie, que casi mata uno al otro por intentar ayudarle. Que le ayuda para cruzar la meta. Sobre eso habría que discutir si fue bueno ayudarle, o cuando uno tiene un colapso de ese tipo, y más en atleta de élite, que se le ve. Bueno, eso ya es una cuestión ya técnica deportiva. Pero sí es cierto. Está hecho para empresas, porque lo que pretenden es vincular fomentar no solo el running a nivel privado, a nivel particular o a nivel de aficionados, sino que las empresas aeronáuticas o las empresas que están vinculadas con ese sector vayan y lo hagan en equipo, y ese equipo de esa empresa, bueno, pues puede haber un poco, recibir ese premio. Es un poco de las novedades que hay respecto a esa carrera, respecto a otra carrera popular que pueda haber en cualquier momento. Pues veremos si se incrementa ese número de inscritos, que es cierto que las cifras eran un poco bajas. Veremos qué pasa esta semana y veremos qué pasa con el tiempo, porque sí quedan lluvias para los próximos días, y como llueva sí que va a ser más difícil que esa participación aumente. Yo te lo digo por experiencia, correr lloviendo es lo mejor que hay. Digo por experiencia propia. Me lo han dicho más gente por que corre propia, A mí me encanta montar en bici lloviendo, porque yo corro poco, pero sí que... Es una experiencia... Sí, gratificante y reconfortante, sí. Pues veremos lo que pasa en esa carrera. Agradeceros haber estado hoy con nosotros. Os despido porque, ya os digo, nos espera una mañana completa para hablar de otros temas. Me dice Miguel Ángel, ¿quiere decir algo? Sí, solo decir una cosa. Hoy es el día, UNICEF ha decretado hoy el Día Internacional de las Niñas, y solo desear a todas las niñas del mundo, que yo tengo 2, que crezcan tan felices y tan libres como están creciendo las mías. Pues ahí queda esa felicitación. En unos minutos, además, estrenaremos sección Vive tu maternidad, muy relacionado con ese vínculo maternidad y mujer, niñas, mujeres, cómo vivimos esa experiencia, que al final es la experiencia, el reto más grande al que te enfrentas en tu vida. Así que en unos minutitos tendremos a una matrona experta en estos temas, que ha creado una página web que nos va a presentar hoy en Getafe Radio, para contarle a todos nuestros oyentes qué se puede hacer para disfrutar de la maternidad y enfrentarnos a esos miedos, ¿no?, que siempre te acompañan en ese momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado a los dos. Gracias a ti, como siempre. Seguimos viéndonos cada martes, y en unos minutitos estrenamos sección, como os decía. Un saludo, hasta luego.
Ayuntamiento de Getafe presenta la 9ª edición de Getafe Negro, el Festival de Novela Policíaca de Madrid. Desde el 13 hasta el 25 de octubre, el Cuervo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura. Disfruta con Getafe Negro. Bueno, pues tras esta breve pausa musical ya estamos de vuelta aquí en Getafe Despierta y estamos muy contentos, la verdad, porque estrenamos nueva sección. La melodía que escucháis de fondo va a ser la sintonía que acompañe siempre a la sección Vive tu Maternidad. Miércoles tras miércoles dedicaremos un ratito a charlar con hombres y mujeres que nos ayudarán a disfrutar sin miedos y sin estrés de nuestra maternidad. Y hoy tenemos a una invitada de excepción, Arantxa Fajardo, que si no me equivoco ya está al otro lado del teléfono. Es enfermera y matrona, especialista en obstetricia y ginecología, y nos va a contar esa aventura que emprende con un nuevo blog. Buenos días, Arantxa, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada. Pues teníamos muchas ganas de hablar contigo porque además estrenamos sección aquí en Getafe Radio, nuestra sección Vive tu Maternidad, y con quién mejor que hacerlo que hablando contigo para que nos cuentes ese proyecto que te traes entre manos. Después de muchos años de experiencia como enfermera y especialista en obstetricia y ginecología, nos traes un nuevo blog, un blog muy interesante en el que ofreces vídeos para madres primerizas o para madres que quieren enfrentarse sin miedos a su maternidad. Cuéntanos de dónde surge esta idea. Bueno, pues mira, muchísimas gracias por la oportunidad que me dais y espero aportar un poquito de información, ¿vale? Yo soy matrona de centro de salud
Y bueno, he estado muchos años en hospital y de repente me vine al centro de salud y empecé a dar clase de educación maternal y a ver todos los problemas que había de lactancia y todos los problemas que tenían las mamás cuando hacían la educación maternal, que llegaban a casa y no se acordaban y buscaban información en internet y me contaban cosas que bueno, que mejor no tal, y siempre me preguntaban, bueno, Arantxa, ¿y esto? ¿Y tú por qué cuando lo haces, por qué no te vienes a mi casa? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no? Si tú estuvieses yo estaría más tranquila. Entonces, bueno, fue un poco surgiendo la idea de decir, bueno, de la mejor manera que podría estar en casa con ellas es a través de la red. Y bueno, me planteé hacer una página web que dentro de la página web también tenemos un blog que es aranchamatrona.com y dentro de ella tengo un blog, entonces tiene como dos partes la página. Tiene una parte que con suscripción puedes acceder a todos los cursos de educación maternal que damos durante todo el periodo del embarazo, cosa que abarcaría cuidado del embarazo, el parto, el puerperio o la cuarentena y lo que es la lactancia, cuidados del bebé. Uh-huh. Y esos vídeos, esa información, pueden hacer uso de ella durante todo el embarazo, o sea, porque pueden tenerla como 9 meses. Uh-huh. Y además hay una parte de blog donde voy a ir colgando vídeos muy cortitos de cuidado del embarazo, de lactancia, bueno, de toda la información relevante y directa relacionada con el embarazo, más las sugerencias que me quieran hacer las mamis, pero que esa sí ya sí irá en abierto. O sea, que sería una parte un poco de lo que es la clase de educación maternal, que es más profesional, con unos vídeos muy bien grabados, con muchísimas horas de grabación, más de 12 horas de información muy bien estructurada, y además el blog. Para que nuestros oyentes puedan visitar tu página, estamos hablando de aranchamatrona.com, ¿verdad? Efectivamente, Arantxa con CH, que muchas me preguntan, ¿y Arantxa cómo lo escribo? Eso pues es, Arantxa con CH. Arantxa con CH. Nosotros hemos podido estar curioseando en tu página y la verdad es que nos ha llamado la atención la tranquilidad que transmites y esa sonrisa y ese entusiasmo con el que explicas pues las diferentes situaciones a las que se tienen que enfrentar las nuevas mamás. Cuéntanos de dónde surge ese entusiasmo, ¿no?, a la hora de hacer tu trabajo, que lo transmites de verdad a través de la pantalla sin ningún tipo de problema. Pues muchísimas gracias, me halaga escuchar eso. Pues mira, el entusiasmo viene que adoro mi profesión, básicamente. Y porque se ha unido un poco también en la experiencia personal con la profesional. Yo también fui mamá embarazada primeriza y también fui mamá de un segundo y sé cómo lo viví, cómo lo sentí, cómo me pude ver desamparada siendo profesional pensando que lo sabía todo y de repente te das cuenta que no sabes nada. Uh-huh. Y he intentado un poco mezclar pues esa experiencia que tenía personal con los conocimientos que obviamente me da esta profesión y el paso de los años, para intentar que esos miedos que conozco, que sé que existen y que sé que bueno, que no son reales, que en muchos casos están simple y llanamente infundados por una información pues a lo mejor no la más correcta, o a lo mejor un poco sesgada, o a lo mejor simple y llanamente no de una manera normal y natural. Y bueno, pues intenté a través de esta página, pues que eso, que llegue, que pierdan el miedo, que simple y llanamente vamos a disfrutarlo, pero vamos a disfrutarlo desde el principio y además vamos a disfrutar a nuestros bebés también, que perdemos un poco esa capacidad de disfrutar cuando somos madres primíparas, porque los miedos nos están cegando un poco. Entonces yo quiero intentar quitar ese miedo y ese abismo que hay cuando tienes un bebé en tus manos y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues para eso estoy, o esa es mi intención. Y con lo que es con los vídeos, que muchas veces me dicen aquí las mamás, bueno, pero es que yo la educación maternal ya la he hecho en mi centro de salud, es que yo ya he ido a mi matrona. Yo siempre explico lo mismo, esto no es una sustitución.
No quiero para nada que la mamá deje de ir a su centro de salud ni deje de ir a su centro privado de referencia, que de hecho en los vídeos lo primero que hago es decírselo. Pero sí que quiero que sepan que cuando llegan a casa después de hacer la educación maternal con 30 y tantas semanas y les pasan las semanas en lo alto, ya no se acuerdan, porque es que el embarazo hace que pierdas la concentración y pierdas mucho la memoria, y que cuando llegues a casa con tu bebé y no te acuerdes de si la matrona te había dicho que tenías que curar el cordón de una manera o curarlo de otra, siempre puedes decir, me voy a ir al vídeo de cuidados del cordón a ver qué me cuenta Arantxa. Bueno, pues básicamente para eso, y Arantxa, eso sirve. A mí me parecía muy interesante hablar contigo hoy porque quería estrenar esta sección de Vive tu maternidad, porque sí que es cierto que cuando recibes la noticia, ¿no? Normalmente pues es tu primer hijo, con tanta alegría el hecho del embarazo, pues yo creo que el embarazo estás como en una nube y no sé si eres consciente realmente de lo que supone ser madre. Incluso a algunas mujeres les genera cierto estrés pensar en el parto porque lo viven como un momento traumático. ¿Cómo trabajáis vosotras todos esos 9 meses en los que te conviertes en un horno para tu bebé? ¿Y cómo trabajáis la transición desde el parto a los primeros meses de crianza y de establecer ese vínculo con el bebé? ¿Cómo lo trabajas con...? Bueno, yo intento mucho... Cuando doy las clases, y en mi vídeo lo verán, y cuando vean el blog lo verán, intento mucho explicar todo con muchísima lógica. Siempre intento explicarle la causa y la consecuencia que crea eso. O sea, siempre directo. Todas las cosas tienen un porqué, pero si no sabemos el porqué, pues nos da a la interpretación de lo que nosotros queramos. Entonces, de lo que nos han contado nuestras madres, de lo que nos han contado nuestras primas, de lo que nos han contado nuestras vecinas, todas tienen su perspectiva, pero esa es subjetiva. Entonces yo siempre intento dar la parte objetiva y les explico por qué su prima en su día pudo sentir aquello y por qué su madre tuvo aquel parto que ella ya piensa que a ella le va a pasar lo mismo por tal. Entonces intento siempre buscar las causas y sus consecuencias para que ellas sepan directamente y sean conscientes de que teniendo un correcto cuidado y haciendo las cosas de una determinada manera van a tener unas consecuencias, y haciéndolas de otra manera y con otra forma de cuidarse, pues van a tener otras consecuencias. Pero que siempre sean ellas las que sean responsables de su cuidado, con una información siempre basada, por supuesto, en la evidencia científica. Porque sí que es cierto, Arantxa, que ahora sí que hay mucha más información referente a todo lo que rodea la maternidad. Las mujeres pues han empezado a crear grupos, asociaciones, ligas de la lactancia, un montón de grupos en torno a lo que es la maternidad, pero hasta ahora era como una experiencia que sí, que te lo pasaba tu madre te contaba su experiencia, tus amigas, pero era algo un poco a lo que te enfrentabas a lo mejor un poco sola, o al menos esa es mi sensación. Eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos y la verdad es que espacios o web como el tuyo ayudan. Entiendo que por eso has querido también dar ese paso para cubrir un poco esa carencia de información o esa inseguridad que tienen algunas mujeres, ¿verdad?, a la hora de enfrentarse a la maternidad. Totalmente de acuerdo. Básicamente, entre otras cosas, porque he sido madre, he sido profesional, pero también ya mucha información de las mamás, que cuando buscan en Internet pues hay mucha información de ginecólogos, hay mucha información de pediatras, hay mucha información de otras madres, hay mucha información de otros profesionales como psicólogos, por ponerte un ejemplo, pero hay muy poca información por parte del profesional responsable del embarazo desde la perspectiva de la naturalidad, de la perspectiva más básica de ese cuidado, que sería la mujer con su bebé como un ser único. Y esa es la matrona, que está involucrada en el embarazo y en el puerperio, porque un ginecólogo se queda en el embarazo, porque un pediatra se queda en un bebé y la matrona hace un seguimiento completo. Y en Internet había información desde muchas perspectivas y me dio la sensación que había un hueco importante para un personal desde mi perspectiva, un profesional desde mi perspectiva fundamental en el cuidado del embarazo, que es la matrona, obviamente, y que nosotras somos las especialistas en la lactancia materna, que nosotras somos las especialistas del cuidado de esa mujer en los primeros días después del parto, que somos las que vemos a esos bebés recién nacidos hasta que el pediatra
toma el relevo cuando ya ha pasado el mes. O sea que realmente era una información que no había en Internet, que lo que tú dices, hay muchos grupos de la Liga de la Leche, hay muchísimos grupos de mamás buenísimos, pero faltaba un poco, lo que me ha dado a mí la sensación, es que faltaba un poco el personaje de la matrona como tal. Eso es, al como, final... Como involucrada completamente en el cuidado de esa mujer. Claro, Arantxa, al final lo que tú ofreces, pues eso, es información y pautas de comportamiento y crianza del recién nacido para disminuir esos temores. Por eso creo que elegiste muy bien también el nombre de la dirección de tu página, porque es un proyecto personal tuyo, eres Arantxa, pero la palabra matrona no podía faltar en esa URL, ¿verdad? No podía faltar, además es que lo tenía como muy claro, ¿no? Cuando queríamos hacer o empezamos con el proyecto, pensamos, bueno, ¿qué nombre vas a poner? Y entonces era como muy claro, o sea, yo siempre, además quería darle una imagen de cercanía realmente, porque yo en mi consulta y cuando doy la clase de educación maternal, siempre intento perder esa barrera que yo le veo siempre a la bata blanca y a la consulta. Entonces intento siempre mostrarme tal y como soy cercana, quiero que las mamás me noten como tal, que tengan la libertad de tratarme como a una confidente, a una persona cercana. Entonces era una de las cosas que teníamos clara, que tenía que ser yo. No podía ser un ente, no podía ser alguien a quien no se pueden dirigir las mamás con esa cercanía. No, yo quiero que sepan que es Arantxa la referencia y que Arantxa es su matrona y que va a estar ahí intentando darles el mejor cuidado posible. Obviamente siempre dentro de la humildad y de la capacidad donde pueda llegar, obviamente. Arantxa, hemos leído en tu web que comenzaste trabajando en Londres y no puedo resistirme a preguntarte cómo te marcó esa experiencia, pues para desarrollar tu trabajo ahora en Málaga, en el hospital en el que trabajaste durante un tiempo y ahora en el centro de salud, como nos indicabas. ¿Cómo marcó esa experiencia? Porque entiendo que a lo mejor Inglaterra es un país que iba un poco por delante en cuanto a técnicas en el parto y similar. ¿Aprendiste mucho de esa experiencia? Bueno, para mí fue, creo que no sé, lo mejor que he podido hacer en mi vida con respecto a todo. O sea, me abrió los ojos en el aspecto profesional, porque no llevaban años luz. Cuando yo llegué allí, ellos ya tenían desde el Estado, que no estoy hablando desde el colectivo profesional, sino del Estado, un respaldo importante, una responsabilidad, esa matrona como profesional responsable de ese embarazo. Las matronas allí tienen una potestad y una independencia completa. La mujer puede no ver al ginecólogo en todo el embarazo más que solamente 3 veces para 3 ecografías. El resto del tiempo solo lo ve la matrona. Entonces, es como te haces realmente, te das cuenta de lo importante que eres como profesional, que aquí no nos han dado esa potestad todavía. No es que no la podamos tener, porque en otros países existe. De hecho, en todos los países anglosajones, en el norte de Europa, la matrona es un profesional totalmente independiente. Entonces a mí aquello me dio, pues toda la visión, la perspectiva de la capacidad y el potencial que teníamos como profesión. Pero es que además a eso se le suma que Londres es una ciudad muy cosmopolita y cuidas a mujeres de culturas completamente diferentes la una de la otra. Estás pudiendo cuidar a una judía ortodoxa y a una mujer de Bangladesh al lado, y estás a lo mejor con una afroamericana, que cada mujer vive el embarazo y el parto de una perspectiva completamente diferente, que tú te cuestionas que cómo puede haber tantos cambios para una cosa que es tan común a todas las mujeres, ¿no? ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Sí, y ahí eso, ves, evidentemente, claro, ves cómo influye la cultura. Tuve aquella oportunidad, me permitió esa ciudad maravillosa, por supuesto. Pues nada, ahí queda tu experiencia. Invitar a todos nuestros oyentes de Getafe Radio a visitar tu web, Arantxa con ch, arancxamatrona.com y agradecerte que visiten el blog, y que también estoy en Facebook en Arantxa Matrona, así que pueden hacer sus comentarios, interactuar y bichear en la web, y si obviamente les puedo ayudar y hacer que su embarazo sea más
bonito, positivo y que lo disfruten, allí estaré yo feliz de hacerlo. Pues muchísimas gracias, Ancha, por haber estado con nosotros. Seguiremos llamándote algún miércoles para hablar de la lactancia y otros temas que seguro que nos vas a poder poner mucha luz sobre ellos, porque a partir de ahora, todos los miércoles, vamos a dedicar un ratito a hablar de maternidad con los profesionales y con los expertos que, como tú, nos van a arrojar mucha luz a las futuras mamás y a las que ya lo somos, pero que estamos aprendiendo cada día según crecen nuestros niños. Pues fantástico que contar conmigo, porque estaré súper feliz de colaborar con vosotros. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto, que salga todo muy bien. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta un placer. luego. Hasta luego. Vuelve de Cañas por Getafe. El 14, 15 y 16 de octubre disfruta de caña y tapa por 2,50 euros. Los pinchos más ricos y las cervezas más frescas. Participan 34 establecimientos, organiza AG Getafe y colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how we should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Y continuamos en Getafe Despierta, repasando la actualidad informativa local. Y no queríamos dejar de traeros a los micrófonos de Getafe Radio una triste historia que denunciaban unos padres la semana pasada tras sufrir la caída de su hijo, que sufrió un corte profundo en la ceja desde un puente próximo al Parque de la Ciudad de los Niños, en el barrio de Los Molinos. ¿Y quién mejor para contarnos cómo sucedieron los hechos para que no vuelvan a repetirse que el padre de este niño, que Juan Ramón Saldaña? Buenos días, Juan Ramón. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, ya pasando un poco el susto. Ya ha pasado el susto, pues queríamos hablar contigo para que nos contases en qué situación se encontraba ese hueco por el que se precipitó vuestro hijo de 4 años, para que no vuelva a suceder. Sé que estás moviendo cielo y tierra para que, para que eso no vuelva a ocurrir, pero cuéntanos para que nuestros oyentes conozcan la historia de primera mano. Bueno, pues esto es una tarde más como otra cualquiera. Mi hijo va con mi mujer a este parque y le encanta ver los trenes, entonces se acercó a la vía, al vallado que delimita el parque con la vía, y estando viendo uno de los trenes se hizo hacia la izquierda, había un agujero y cayó por él, unos 5 metros de altura, quedando tendido en la parte posterior por donde pasan los transeúntes y los coches.
Y bueno, se quedó inmóvil, creíamos que se había muerto y gracias a un señor y a mi mujer que bajó corriendo le pudimos traer al hospital. O sea, que un susto morrocotudo que al final se quedó, como decía, en un corte, ¿verdad?, profundo en la ceja, pero entiendo que tú como padre pues no quieres que esto vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que has hecho para que tapen este hueco y para denunciar que ese puente no estaba en las mejores condiciones? Encima, un puente próximo a una zona infantil como es la Ciudad de los Niños. Sí, bueno, yo me he puesto en contacto a través de una reclamación del Ayuntamiento y de Adif. Ninguno de los dos se ha personado, ni siquiera han sido capaces de llamar para ver qué tal estaba el niño. Y bueno, más que un corte de la ceja tenía muchas más cosas. Tenía una rotura fibrilar de la pierna y un buen golpe en la espalda. O sea, magulladuras por todo el cuerpo. Sí, claro. Madre mía. Habéis pasado, entiendo que millones de veces por ese sitio, como lo han pasado muchísimos getafenses que nos han escrito a diario por ese puente, pero nadie se había dado cuenta de que estaba ahí ese agujero. No, yo solía pasar por allí con el niño, no tan lugar donde ha pasado, pero sí, muy frecuentemente suele pasar con él porque le gusta mucho ir, ya te digo, a ver los trenes y pasar la tarde en ese parque. Y bueno, pues la mala suerte tuvo que venir desde ahí. Me sorprende que no se haya puesto nadie en contacto con vosotros para preguntar por el estado de salud de tu hijo. No, para nada. Yo el sábado me enteré que la señora alcaldesa venía al local que hay en Los Molinos, donde yo vivo, y para informar a todos los usuarios de las nuevas cosas que se iban a hacer. Personalmente me presenté allí y me identifiqué, le dije quién era y le dije que muchas gracias por la molestia de haberse molestado en haber contactado conmigo, porque bueno, que para decir 4 palabras bien dichas, todo queda muy bien, que lamentaban mucho lo que había ocurrido y dije, pues no debe ser mucho cuando ni siquiera han llamado para ver qué tal estaba. Y Adif tampoco en ningún momento se ha puesto en contacto conmigo. Lo que sí que pudimos ver el otro día a través de Telemadrid es que sí que se habían personado operarios en la zona para tapar ese agujero. ¿Te consta que ese agujero ha sido ya tapado? Bueno, está tapado provisionalmente por la tarde. Bueno, por la tarde estuvieron ellos, lo he estado viendo, es una chapa que han puesto, pero sigue sin estar en condiciones. Lo importante es que tu niño está ya recuperado, se va recuperando, ¿verdad?, de esos golpes y de esas magulladuras. Pues sí, la verdad es que entre el golpe del niño y el susto que tenemos encima, pues ha sido una semana muy dura. Pues muchísimas gracias por hacerlo público, porque sé que lo hiciste público a través de tu perfil de Facebook, sobre todo pues para que no vuelva a ocurrir una situación como esta, porque es realmente dramático que nadie hubiese detectado que ese agujero estaba ahí en una zona tan próxima y tan transitada de acceso a un parque como es la Ciudad de los Niños en Getafe. Sí. Muchísimas gracias. Vamos, Juan yo lo que Ramón. voy buscando sobre todo es que eso no vuelva a ocurrir, no busco otra cosa nada más que eso, que el bienestar de todos los niños y de todas las personas que puedan pasar por allí. Pues Juan Ramón, muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos a atendernos en Getafe Radio. Esperamos que tu hijo se recupere pronto y sobre todo para lo que hacemos esas denuncias para que no se vuelvan a producir hechos como este. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, es muy amables. Buen día, un saludo, hasta luego. Buen día, gracias. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do ooh, ooh. What we want. Vuelve de Cañas por Getafe. El 14, 15 y 16 de octubre disfruta de caña y tapa por 2,50 euros. Los pinchos más ricos y las cervezas más frescas. Participan 34 establecimientos, organiza AG Getafe y colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. 'Cause in this party town it's pretty clear that... Y continuamos repasando la actualidad informativa local. Y hoy queríamos terminar hablando con Marcos Avellaneda, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe, de Cañas por Getafe, un nuevo evento que se celebrará el próximo fin de semana en el municipio, el 14, 15 y 16 de octubre. Ya vamos por la quinta edición, si no me equivoco. ¿Y quién mejor para contarnos los detalles de Cañas por Getafe que Marcos Avellaneda? Buenos días, Marcos. Hola, buenos días, Ruth. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal.
Nada, no hay que perdonar nada. Cuéntanos, que ya queda muy poco. Estamos un poquito ahí con miedo porque parece que la lluvia puede jugar una mala pasada el próximo fin de semana. ¿Cómo afrontáis ese de Cañas por Getafe? Nada, Ruth, de eso ni hablamos, de lluvia, ¿eh? Que se Lo vayan último todas que las hemos nubes. visto, que se traslada el lunes, es cierto que suben las bajan las temperaturas, perdón. Pero bueno, esperemos que no caiga agua y que salga todo bastante bien. En esta quinta edición de Cañas por Getafe contamos con 34 hosteleros del municipio, de los cuales la gran mayoría sacarán barras a la calle, donde podemos disfrutar de una caña más la tapa a 2,50 durante viernes 14, sábado 15 y domingo 16 en el horario de 12 de la mañana a 3 y de 8 de la tarde a 10. En esos horarios estarán en todos los locales las tapas y luego casi en la gran mayoría interrumpidamente de las 12 de la mañana. Cañas y pinchos a 2,50, ¿verdad? El mismo precio Correcto. que la última edición. Cuéntanos, ¿qué estáis moviendo en torno al de Cañas por Getafe? Porque sé que también vais a poner en marcha algunas iniciativas a través de redes sociales para incentivar la participación. Cuéntanos. Sí, nosotros lo que nos funcionó bastante bien en la ruta de la tapa fue concurso selfie, en el cual hacemos participar de dos formas a los usuarios de Cañas por Getafe. En uno, como te comentaba, de concurso selfie, en el cual se sortea una cafetera Nespresso, simplemente con subir una foto graciosa con los amigos, con la familia, con nuestra novia o nosotros solos y novios y nosotros solos también, y podemos subirla a AG Getafe, al Facebook de AG Getafe, en el cual pues el que tenga más me gustas pues será el ganador. ¿Y cuál es el premio que ofrecéis para ese selfie molón? Una cafetera Nespresso. O sea que los amantes del café, además de los amantes de la caña y tapa, que son los que participarán esos 3 días aquí en Getafe, pues pueden hacerse con una cafetera para levantarse con ese café todos los días, ¿verdad? Exactamente. Y luego también no nos olvidemos de lo que es el concurso de cañas, que en 3 establecimientos tienes que recorrer, donde te ponen el sello, y en el cual se puntúa la tapa que más te haya gustado, siendo 0 nada y 5 te ha gustado muchísimo. ¿Cómo está el nivel? ¿Cómo está el nivel de esas tapas? Porque después de la visita en la anterior edición, no de Cañas, sino de Tapas por Getafe de Carlos Maldonado, entiendo que aprenderíais mucho de sus consejos. ¿Crees que va a haber un alto nivel con los pinchos? La verdad que sí, hay varios restaurantes que se nota la potencia de la gastronomía local y hay esas tapas buenas que aparecen en el folleto que tenemos repartiendo por todo el municipio, y a nivel web también se puede descargar en la página de AG Getafe y en distintos medios. Pues sí, ya aparecen esos apetitosos pinchos en ese programa que elaboráis todos los años, señalando qué establecimiento lo ofrece, y con esas fotos que realmente invitan a salir a tomar una caña y a probarlos, porque tienen todos una pinta estupenda. Desde luego, y lo que hay que tener en cuenta, Ruth, que este es uno de los últimos fines de semana ya de Rayitos de Sol, y no hay cabe duda que hay que salir a tomar cañas y pinchos por el municipio. También se puede combinar con refrescos, no solamente con cañas. Perfecto, pues ahí queda esta explicación. Queríamos que nos lo contases tú en primera persona. Vamos a haceros el seguimiento en redes sociales y a ir contándole a nuestros oyentes que el próximo fin de semana no tienen excusas para no salir de casa porque vais a estar a tope los hosteleros del municipio. Así que aquí queda esta información. Esperamos que los getafenses lo puedan disfrutar. Muchas gracias, Marcos. Seguro que sí. A vosotros, Ruth, y a Getafe Radio. Y un saludo a todos los oyentes. Y nada, invitarles a todos a salir a las calles de Getafe con nuestra gastronomía y a nuestros locales. Pues ahí queda esa invitación. Muchas gracias, Marcos. Buen día. Hasta luego. Buen día. Chao, chao.
Bueno, pues hasta aquí el Getafe Despierta de hoy. Habéis tenido a primera hora esa tertulia con periodistas ya habitual, uno de los clásicos de Getafe Radio, y hemos estrenado nueva sección, Vive tu maternidad. Hoy hemos podido hablar con Arantxa Fajardo, matrona, que ha puesto en marcha una web en la que ofrece vídeos con consejos para las madres primerizas, altamente recomendable. Y también la actualidad local presente en Getafe Despierta. Hemos podido hablar con Juan Ramón Saldaña, el padre de ese niño de 4 años que se precipitó por un hueco que había en un puente cercano a la ciudad de los niños. Queríamos escuchar este testimonio de primera persona para que no vuelvan a suceder hechos como este. Y hemos terminado con Marcos Avellaneda, presidente de AGE, que nos ha contado todos los detalles de Decañas por Getafe, que se celebra el próximo fin de semana en el municipio. Hasta aquí el repaso informativo de hoy. Buenos días a todos y volvemos. Mañana no, que es fiesta, el jueves. Disfrutad del día festivo. Un saludo, hasta luego. One girl or half a dozen cities buzzing. A scented sun